A la siguiente presentación, que es a cargo del doctor Javier Lozano Herrera, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México, quien representa al secretario de Salud de la entidad, el doctor Gabriel Ochea. Doctor Lozano, si es tan amable de compartirnos la experiencia del Estado de México. Con su permiso, señor subsecretario, con su permiso, secretaria, quiero compartirles que a partir del 31 de enero del 2020, posterior a la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud y la declaratoria por parte del Gobierno de México declarando la fase 1, en el Estado de México se instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que ha sesionado de manera permanente. Por otro lado, el 28 de febrero del 2020 se detectó el primer caso confirmado de COVID-19 en el Estado, de una persona que había viajado a la ciudad de Italia y había regresado. Fue el primer caso confirmado. De manera inmediata, a raíz de ese caso, se implementaron las medidas de vigilancia activa en el Estado, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca. Así también se empezaron a realizar las actividades de difusión y de las medidas preventivas correspondientes y habilitación de la línea 800-932-00. Se conformaron 284 brigadas de detección, confirmación y seguimiento de domiciliario de contagios. Se le dio un seguimiento muy estricto a esta vigilancia epidemiológica para poder ver que los pacientes que salían positivos y fueran asintomáticos se pudieran estar viendo qué ocurría en sus domicilios. Por otro lado, de las principales acciones que se establecieron, se destinaron 58 hospitales para la atención de pacientes COVID en el Estado de México. Y esto fue una labor interinstitucional, como lo están viendo ahí, los diferentes hospitales de las diferentes instituciones. Por otro lado, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, certificado por el INDRE, para procesar muestras para COVID-19, y también se realizó el subrogado de 2 laboratorios privados para poder extender más la cadena de capacidad para poder hacer estas detecciones, asimismo como pruebas del antígeno para poder tener una mayor cobertura en el Estado, y a la fecha se han realizado 1.300.000 muestras. Se habilitaron 70 unidades móviles como consultorio en cada hospital para realizar pruebas de selección de triage. Esto nos permitía que todas las pacientes que llegaran al hospital pudiéramos tener una selección para poder diferenciar si tenían síntomas respiratorios hacia COVID u otro tipo de patología. A la fecha se han brindado más de 120.000 servicios y se identificaron más de 15.800 casos sospechosos. Preservando la seguridad y la salud de los adultos mayores, sobre todo para el control de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y crónico-degenerativas, se realizó y se implementó el envío de tratamiento a sus hogares en forma bimestral para evitar que los pacientes salieran y tuvieran contacto con las áreas hospitalarias. De las principales acciones también, reforzamos las filas del personal médico con una contratación de 1.400 profesionales para que no nos rebasara la cuestión de la atención a la salud. Y por otro lado, de esta contratación, y agradecemos al gobierno de la Ciudad de México, de la República, el 50.5% fueron contratados a través del Programa Federal de Médicos para Bienestar y el 49.5% restante fue con recursos estatales. El semáforo de riesgo epidemiológico jugó un gran referente y una gran importancia para el Estado. Se implementaron acciones para el control y seguimiento de los casos y por otro lado también sirvió para la reapertura de las actividades económicas cuando fueron cambiando la parte de la semaforización. En seguimiento puntual a los indicadores de ocupación hospitalaria, se habilitaron 5 espacios para pacientes temporales de atención no COVID, para que de alguna manera no tuviéramos bloqueadas las unidades que se habían destinado para COVID-19. Asimismo, una comunicación muy estrecha del más alto nivel con el gobierno de la Ciudad de México en el monitoreo de la pandemia, lo cual agradecemos este trabajo en equipo con la Ciudad de México, así como el uso de los espacios públicos de conformidad a los niveles de riesgo de contagio en ambas entidades federativas, dada la cercanía y la movilidad social tan importante que tenemos entre las dos entidades. En cuestión de incidencia, actualmente vamos en una disminución en el registro de los casos nuevos. Sin embargo, es importante resaltar que del 21 de junio al 22 de diciembre del 2020 fueron las fechas con mayores registros de casos en esta entidad. Por otro lado,
en la ocupación hospitalaria, tuvimos en la parte de hospitalización porcentaje máximo de 86% el 18 de enero del 2021 y un porcentaje mínimo, más cercano al día de ayer, un mínimo de 23% los días 8, 11 y 12 de abril de 2021, lo que lo da una disminución de 62 puntos porcentuales en este sentido. Así como las camas de ventilador, un porcentaje máximo de 83%, como fecha más importante el 10 de enero del 2021, y un porcentaje mínimo del 19% el 26 de abril del 2020, dando una disminución en puntos porcentuales de un 58%. En cuestión de vacunación, la coordinación y el trabajo en equipo entre el Gobierno de México, el Estado de México y los gobiernos municipales jugaron un papel muy importante este trabajo en equipo en la participación para la vacunación. Por otro lado, la asistencia a personas con discapacidad, abriendo los módulos de alta eficiencia en vacunación con zonas exclusivas para la parte de los pacientes con discapacidad, tanto los pacientes que venían en silla de ruedas como pacientes que venían con otro tipo de discapacidad. Asimismo, se apoyó con insumos básicos y personal con la finalidad de brindar mayor atención posible a los adultos mayores. Siempre se proporcionó el equipo necesario de protección a las personas que estaban vacunando, como son nuestras técnicas en atención primaria a la salud, y también a los médicos que participaban en estas jornadas de vacunación para tener una mayor protección en la atención de los adultos mayores y que fuera en forma adecuada. En la promoción y fortalecimiento de la difusión e información de la población para asegurar la cobertura total de la población objetivo, las redes sociales jugaron un papel muy importante. Con esto nos pidieron hacer acciones de prevención y de seguimiento y también de comunicación para definir en qué puntos cuando realizábamos la vacunación era más rápida las filas de vacunación o era más rápida la cuestión de pudieran acudir a vacunarse sin tener grandes filas ni grandes problemas en la atención oportuna. La vacunación de los centros de alta eficiencia y baja estrategia vehicular jugaron un papel importante. Fue una cuestión muy interesante observar que en los dos niveles, la forma en que se vacunaba, llegó el Estado de México a poner en un día 220,000 vacunas en un día en estos centros de alta eficiencia. Y también fue una cosa muy grata ver en la vacunación vehicular cómo los adultos mayores no tendrían que bajarse de su auto y estaban muy felices y muy agradecidos y muy sonrientes en el sentido de que se les pudiera vacunar su auto y así evitar filas a pie o filas de otro tipo. En el siguiente, esto fue muy importante, la estrategia y el seguimiento muy puntual por parte del titular del Ejecutivo Estatal, que estuvo muy en contacto con el gobierno federal y con las entidades federales, lo que permitió que en el Estado se pudiera llevar una coordinación y un trabajo en equipo, para mí, muy ejemplar. En cuestión de vacunación, el Estado de México ha recibido 2.260.385 vacunas. Se han aplicado 1.993.596 vacunas, con lo cual nos da un 88% de porcentaje de cobertura. Por otro lado, se han vacunado 1.600.272 mexiquenses y, como estamos viendo en la gráfica, 105.944 de personal de salud vacunado y de este mismo personal ya con segundas dosis 81.508 de personal de salud. Por otro lado, 1.494.326 de adultos mayores vacunados y de los cuales ya con segundas dosis 311.816 adultos mayores de segundas dosis. En cuestión del tipo de vacuna que hemos aplicado, tenemos la de Pfizer, 458.935, AstraZeneca, 815.860, Sinovac, 944.440, CanSino, 41.150, lo que nos da el número que habíamos referido de 2.260.385, por lo cual agradecemos en forma muy importante al gobierno de México el apoyo que le ha dado el Estado de México en el apoyo de estas vacunas, que han sido muy importantes para el cuidado de nuestros adultos mayores. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Javier Lozano Herrera, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México.